And our last story is from Washington, where demonstrators filled the streets demanding the impeachment, conviction, and removal of President Donald Trump. The protest branded Remove the Regime was organized by the Grassroots Network Removal Coalition. The event brought together political leaders, longtime activists, young organizers, and artists who urged Congress to act decisively. Lo que está sucediendo ahora en Washington no es solo otro escándalo político, es una verdadera implosión del sistema. A cada hora que pasa, nuevos nombres se suman a una lista que crece como una avalancha, pidiendo el fin de algo que parecía inquebrantable hace solo unos meses. La presión es real, visible, y no proviene solo de opositores históricos. Son voces internas, figuras que hasta hace poco juraban lealtad. Ahora dicen públicamente que ha llegado el momento de que el presidente Donald Trump abandone el cargo. Y no se trata de insinuaciones vagas. Es una petición clara, directa, urgente. Renuncie o será derrocado por un juicio político. Entre ellos se encuentra el senador republicano Pat Toomey, un hombre que nunca se asociaría con el ala más crítica del partido. Alguien que siempre le dio a Trump el beneficio de la duda, que caminó codo a codo con las principales decisiones del gobierno. Hasta que ya no pudo más, hasta que cruzó la línea de lo que es posible aceptar en nombre de un cargo. Toomey se une a una oleada de parlamentarios que ya no ven otra salida que la renuncia inmediata o la apertura de un proceso de destitución. Y los motivos son múltiples. Desde la incitación directa a actos violentos en el Capitolio, hasta abusos sistemáticos de poder, violaciones claras de la Constitución, acciones militares no autorizadas, desobediencia a órdenes judiciales y una parálisis del gobierno que ya deja a millones de personas sin salario, sin trabajo, sin esperanza. Es un escenario de colapso institucional en el que cada decisión presidencial parece encender aún más los ánimos en el Congreso. Y ahora, incluso sus aliados históricos están diciendo, basta, ya no se trata de política. Se trata de la supervivencia democrática, y lo que más impresiona es la velocidad con la que se desarrollan los acontecimientos. En pocos días, más de 120 diputados y al menos 7 senadores se han posicionado públicamente en contra de Trump. No se trata de rumores entre bastidores, es un levantamiento visible, documentado, construido por parlamentarios que dicen abiertamente: el presidente ha perdido los límites, ha abusado de su autoridad, ha roto lo que quedaba del pacto institucional y ahora tiene que irse. La situación es tan grave que se empieza a hablar de una crisis constitucional como nunca antes. No estamos hablando de diferencias partidistas. Nos enfrentamos a acusaciones muy graves que se acumulan y se convierten en un tsunami político con el potencial de derribar no solo a un presidente, sino a toda una estructura de poder. Y cuando el caos llega a este nivel, la pregunta que queda es, ¿qué pasa ahora? Porque el impeachment no es solo una palabra fuerte para los titulares, es un proceso largo y doloroso, que deja profundas cicatrices en el tejido institucional. Pero parece ser la única alternativa que les queda a muchos miembros del Congreso. Esto se debe a que, según ellos, Trump ya ha demostrado no tener ningún interés en el diálogo, la conciliación o los límites. Y ante este escenario, hay que entender, ¿qué ha llevado a todo esto? ¿Por qué los parlamentarios se están posicionando ahora con tanta vehemencia? ¿Qué hay detrás de estas acusaciones que hasta hace poco parecían imposibles de ser pronunciadas por miembros del propio Partido Republicano? Todo comienza con la acumulación. No fue un evento aislado. Fueron semanas, meses, años de tensión acumulada. Y la gota que colmó el vaso fueron las revelaciones de que Trump habría ordenado operaciones militares, incluidos ataques con drones, sin ninguna autorización legal ni respaldo del Congreso. Algo que, según los expertos, supera todos los límites de lo que un presidente puede o no puede hacer por su cuenta,
Estamos hablando de una violación directa de las normas constitucionales. Estamos hablando de poner vidas en peligro, de movilizar a las Fuerzas Armadas sin consentimiento institucional. Y cuando eso ocurre, la democracia tiembla. Y hay más. En medio de todo esto, el país está paralizado. El cierre del gobierno ya ha superado los 40 días. Millones de funcionarios públicos no cobran. Los servicios esenciales se están deteniendo. El caos administrativo se ha convertido en algo cotidiano. Y mientras tanto, Trump mantiene su postura inflexible. Dice que no cederá, que prefiere ver el gobierno paralizado antes que renunciar a lo que considera su exigencia innegociable. Pero para muchos congresistas, eso no es liderazgo, es chantaje, es poner al pueblo estadounidense como rehén de intereses personales. Y eso, para ellos, es intolerable. La gota que colmó el vaso fue cuando Trump comenzó a ignorar abiertamente las decisiones de la justicia, determinaciones legales que fueron desobedecidas de forma consecutiva, como si la presidencia lo colocara por encima de las leyes. Pero no es así. Y es precisamente esa percepción de que él cree estar por encima de la Constitución la que llevó incluso a los más moderados a romper el silencio. Uno de esos momentos emblemáticos se produjo cuando el congresista republicano John Katko declaró que permitir que el presidente incitara un ataque a la democracia sin consecuencias sería una amenaza directa para el futuro del país. Fue claro. Dijo que votaría a favor de la destitución, que había llegado a su límite. Y cuando un conservador moderado dice eso, es porque la cosa ha sobrepasado todos los límites. En este punto, ya no se trata de una disputa entre partidos, es una batalla por la integridad del sistema, y no se detiene ahí. Ya se ha presentado una resolución de destitución, la resolución 353 de la Cámara de Representantes. Esta propuesta no es genérica. Enumera 7 artículos formales de destitución contra Trump. 7. Obstrucción de la justicia, violación del debido proceso legal, abuso de poderes comerciales y de emergencia, y otros 4 puntos igualmente graves, todos documentados, con fechas, hechos, pruebas y argumentos jurídicos. No es un panfleto, es un documento sólido que muestra hasta qué punto la situación ha ido demasiado lejos. Y sabe qué es lo peor. Esta resolución estaba archivada desde abril, pero ahora ha vuelto con fuerza, porque los parlamentarios se han dado cuenta de que el tiempo de espera ha terminado. La situación ha estallado definitivamente. Se han traspasado los límites de una forma tan absurda que ya no hay justificación para posponerlo. Ahora, incluso los gobernadores se están manifestando. Líderes estatales de ambos partidos, editorialistas de los principales periódicos del país, juristas de renombre, todos dicen que Trump representa un riesgo para la supervivencia institucional. Y en este punto del vídeo tengo que preguntarte, ¿también sientes que el país se está hundiendo? ¿Que estamos viviendo una ruptura en la que la gente asiste impotente al colapso de todo lo que creía seguro? Si esto te conmueve, comenta aquí abajo. Veo lo que está pasando y no me voy a callar. Copia esta frase y pégala en los comentarios. Esto ayuda a otras personas a comprender que no están solas. Tu voz puede despertar otras conciencias. Y eso importa. Volviendo a lo que está sucediendo en Washington, no solo la Cámara está actuando. En el Senado, los bastidores están en ebullición. Los senadores están discutiendo abiertamente el uso de la 25ª enmienda. Para quienes no lo sepan, esta cláusula permite que el vicepresidente, junto con la mayoría del gabinete, declare al presidente incapaz de ejercer su cargo. Esto destituiría a Trump del poder sin necesidad de un juicio político. Sería un golpe duro, directo, pero limpio. El problema es que este escenario depende de los aliados de Trump. Personas que él mismo ha colocado en sus cargos, secretarios leales que han construido sus carreras a su sombra. ¿Tendrían el valor de actuar en su contra? Parece poco probable, pero el simple hecho de que se esté considerando esta posibilidad muestra el nivel de desesperación.
Y en este punto, toda la nación se pregunta, ¿y si nada de esto funciona? ¿Y si sigue ignorando todo y a todos como ha hecho hasta ahora? ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Cómo sobrevive una democracia a un presidente que no acepta las reglas? Estas preguntas están sobre la mesa, están en las calles, están en las protestas que se multiplican frente al Capitolio, en Nueva York, en Los Ángeles, en pequeñas ciudades donde la ira se ha convertido en carteles y la frustración en gritos. No es teatro, es real. Son personas reales que están diciendo ¡basta! Y cuanto más resuenan esos gritos, más sienten los políticos que ya no pueden fingir, ya no pueden lavarse las manos. Y ahí es donde entra la presión del pueblo, la presión de la historia, porque este momento, ya lo sabes, será recordado durante mucho tiempo. Lo que haga ahora cada congresista, lo que diga cada senador, definirá no solo el rumbo de un gobierno, sino el rumbo de toda una generación. Así que, si sientes que necesitas seguir esto en profundidad, si quieres saber qué hay realmente detrás de los discursos y los gestos calculados, suscríbete ahora al canal. Aquí lo mostramos todo, sin filtros, sin guiones de asesores, sin miedo a la verdad. Suscríbete y activa la campana para no perderte lo que está por venir. Porque las próximas horas pueden cambiarlo todo, pero la historia no acaba ahí. De hecho, lo que está sucediendo ahora en Washington es solo la punta del iceberg de algo mucho más peligroso. Un iceberg de crisis que amenaza no solo el cargo de un presidente, sino toda la noción de estabilidad institucional. Cuando la Casa Blanca se convierte en blanco de sospechas de obstrucción de la justicia, de violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de abuso de poderes comerciales y de emergencia, ya no estamos ante un gobierno en crisis, sino ante un sistema en colapso. Y todo esto está documentado. La resolución de la Cámara número 353 expone, artículo por artículo, los fundamentos jurídicos que sustentan el intento de destituir a Donald Trump de su cargo. No es una narrativa, es un asunto jurídico. Es una acusación respaldada por fechas, documentos, decisiones administrativas y acciones públicas de un presidente que, a los ojos de muchos, ha sobrepasado todos los límites de lo aceptable. La obstrucción de la justicia, por ejemplo, aparece como el primer artículo. Acusaciones de que Trump interfirió directamente en las investigaciones sobre su propia conducta, tratando de manipular, frenar o desacreditar los procesos legales en curso. En un Estado de derecho, esto no solo es controvertido, es un delito. Y el segundo artículo va más allá, señalando violaciones del debido proceso legal. Es decir, decisiones presidenciales que, según la acusación, negaron a los ciudadanos el acceso a garantías constitucionales básicas. Y cuando se empieza a violar el núcleo de la Constitución, la confianza desaparece. El artículo 3 es aún más alarmante. Uso indebido de poderes comerciales y de emergencia. Trump habría declarado estados de emergencia de manera oportunista, solo para eludir al Congreso e imponer medidas económicas unilaterales, aranceles, sanciones, órdenes ejecutivas que cambiaron el rumbo de la economía sin pasar por el escrutinio democrático. Es el tipo de cosas que una democracia sólida simplemente no puede tolerar. Y los artículos siguientes detallan aún más estas transgresiones, entrando en cuestiones financieras, el uso de recursos públicos para fines personales e incluso posibles violaciones de la cláusula de emolumentos, que prohíbe al presidente recibir beneficios financieros de gobiernos extranjeros. Todo ello dibuja un retrato de una presidencia que ha operado durante mucho tiempo al margen de la ley, sostenida por blindajes políticos y por una base de apoyo que trataba cualquier crítica como una conspiración. Pero ahora, ese blindaje se está resquebrajando. Y no es porque los adversarios se hayan vuelto más fuertes, es porque los aliados han empezado a rendirse. La imagen de Trump como líder inquebrantable, como comandante inflexible de la derecha estadounidense, se está desmoronando.
Y con cada nuevo parlamentario republicano que dice «basta», más evidente se hace que estamos viviendo un momento histórico. Y en medio de todo esto, la pregunta que atormenta al Congreso, a los medios de comunicación y al pueblo estadounidense es ¿qué pasará si la destitución sigue adelante? La respuesta no es sencilla. En primer lugar, porque aunque la Cámara apruebe los artículos de destitución, algo posible teniendo en cuenta que los demócratas tienen mayoría, la batalla real se libra en el Senado. Y allí, para que Trump sea destituido, se necesitan 2/3 de los votos. Eso significa que al menos 17 senadores republicanos tendrían que votar en contra de su propio presidente. Y esa matemática no es fácil. Por más que haya señales de fisuras, la mayoría aún duda. Todavía temen la reacción del electorado. Todavía calculan el costo político, porque votar en contra de Trump es, para muchos senadores, una sentencia de fin de carrera. Es perder el apoyo del partido, de los financiadores, de la base. Es ser llamado traidor. Y por eso, incluso ante todo lo que está en juego, muchos siguen callados. Pero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde llega la línea de la tolerancia? ¿Repetirá el Senado el guión de los anteriores procesos de destitución, aprobación en la Cámara, absolución en el Senado y alimentará aún más la sensación de impunidad? ¿O será que, esta vez, los escándalos son demasiado grandes como para ser ignorados? Y si la destitución fracasa, aún queda la 25ª enmienda. Pero, como hemos visto, esta posibilidad es aún más improbable, porque depende de la traición dentro del propio gabinete. El vicepresidente tendría que liderar el proceso, junto con más de la mitad de los secretarios elegidos por Trump. Y aunque algunos se sientan incómodos con la situación actual, volverse públicamente contra el presidente requeriría un valor político que pocos han demostrado hasta ahora. Más aún porque todos saben que Trump no perdona las traiciones y no olvida. Así, la 25ª enmienda sigue siendo una alternativa más simbólica que práctica, lo que nos lleva al escenario más probable de todos, el de la supervivencia política. Un escenario en el que Trump resiste todo, ignora las acusaciones, desacredita las investigaciones, moviliza a su base y permanece en el cargo hasta el final de su mandato. Y ese es quizás el peor escenario de todos, porque en ese caso no hay resolución, solo hay prolongación del dolor. Una presidencia mancillada, paralizada, incapaz de gobernar, pero aún en ejercicio. Una Casa Blanca asediada por escándalos, un Congreso fragmentado por batallas internas, un pueblo dividido entre el cansancio y el odio. Y en este contexto, Estados Unidos se sumerge en una crisis que no tiene fecha de finalización. El país sigue funcionando en piloto automático, pero sin rumbo, y la sensación de desamparo se extiende. No solo Washington está en llamas, también lo están los hogares. Las familias, las calles, son personas que han perdido su empleo a causa del cierre, niños sin acceso a la alimentación escolar, jubilados sin asistencia, funcionarios federales que no saben cuándo recibirán su próximo salario. Todo ello mientras la clase política se enzarzada en un duelo de egos y narrativas. Y en medio de todo esto, Trump sigue alimentando su retórica, diciendo que es víctima de una caza de brujas, que todo no es más que persecución, que el sistema está en su contra porque él está en contra del sistema. Un discurso peligroso, pero eficaz, porque se dirige directamente a millones de estadounidenses que se sienten olvidados, excluidos, traicionados, personas que ven en Trump una voz de resistencia. Y ahí es donde reside el riesgo, porque cualquier intento de destituirlo, por legítimo que sea, será interpretado por esa base como un golpe de Estado, y eso puede incendiar aún más el país. Ya hay protestas a favor de Trump, manifestaciones que dicen que está siendo perseguido, que todo esto es un montaje, que quieren silenciar la única voz auténtica del pueblo, y este tipo de narrativa no puede ignorarse, porque tiene fuerza, tiene alcance y tiene ira.
Una ira que puede convertirse en violencia como ya hemos visto antes. Por eso, los congresistas están pisando huevos. Cualquier paso en falso puede agravar el caos, puede convertir el colapso institucional en una guerra abierta. Y, aún así, el tiempo corre y la presión aumenta, porque cada día que Trump permanece en el cargo surgen nuevas denuncias, se descubren nuevas violaciones y la confianza en las instituciones se deteriora aún más. Es como si el país estuviera atrapado en un ciclo de autodestrucción y nadie puede pisar el freno. Mientras tanto, se acerca la campaña de 2026 y los partidos deben posicionarse. Los republicanos tendrán que decidir si siguen vinculados a Trump o si intentan reinventarse. Los demócratas, por su parte, deben definir si harán del juicio político su principal bandera electoral o si se centrarán en la reconstrucción institucional. Lo que está en juego no es solo un escaño, es el futuro de toda una generación. Y usted debe seguirlo de cerca, porque todo lo que está sucediendo ahora dará forma a los próximos años, y ya no se puede seguir solo observando desde lejos. Si este contenido le ayuda a comprender lo que realmente hay detrás de los discursos, compártalo, muéstreselo a alguien. Y si aún no se ha suscrito, hágalo ahora, porque en los próximos días las cosas pueden salirse de control. Todo lo que se ha acumulado hasta ahora, las acusaciones, las resoluciones, las protestas, las divisiones internas, nos ha llevado a un punto en el que ya no se puede fingir normalidad. El Congreso está en guerra, la Casa Blanca en silencio, los estados presionando, y la población entre el agotamiento y el colapso emocional. Cuando más de 120 miembros de la Cámara de Diputados y al menos 7 senadores se posicionan abiertamente a favor del fin de un gobierno, ya no se trata de ruido político. Es un intento de recuperar el control institucional. Y aunque estas voces aún no sean suficientes para garantizar los votos necesarios para el juicio político, el impacto de este movimiento es inmenso. Abre grietas donde antes había blindaje. Les muestra a otros parlamentarios que es posible decir no, que es posible romper con la lealtad ciega sin destruir la propia carrera, que es posible, y tal vez necesario, poner al país por encima del partido. Y eso es lo que más asusta a Trump, porque sabe que la fuerza de la presión está en su escalada, que hoy son 7 senadores, pero mañana pueden ser 17, que hoy hay decenas de protestas, pero mañana pueden ser cientos, que hoy todavía se dirige a una base ferviente, pero mañana esa base puede empezar a preguntarse si realmente tiene un plan, o si solo está luchando por salvarse a sí mismo. Y no se equivoquen, él sabe jugar. Trump lleva décadas lidiando con los medios de comunicación, los escándalos, las investigaciones, los tribunales. Sabe cómo manipular la narrativa, cómo invertir la lógica, cómo convertir los ataques legítimos en supuestos signos de fuerza. Pero esta vez hay algo diferente. Esta vez el cerco no solo viene de fuera, viene de dentro, del propio núcleo del poder. Y eso lo cambia todo, porque cuando los aliados rompen, el suelo tiembla. Cuando figuras como John Katko, un republicano moderado con un historial de defensa del presidente, dicen públicamente que Trump es una amenaza para la democracia, la retórica de la persecución pierde fuerza, se convierte en desesperación, se convierte en aislamiento. Y aunque la reacción inmediata de la base sea de defensa incondicional, el tiempo comienza a acabar con la confianza. Porque los hechos son obstinados, vuelven, se imponen, se acumulan, y un día incluso el más ferviente defensor comienza a preguntarse, ¿y si tienen razón? ¿Y si todo esto es cierto? Pero mientras esa duda no se extienda, el caos continúa. Y los parlamentarios deben tomar decisiones, deben evaluar los costos, porque la inacción también tiene un precio.
Dejar que Trump siga gobernando en medio de este mar de denuncias, ignorar la destrucción institucional y apostar solo por las elecciones de 2026 puede ser más peligroso que enfrentarlo ahora, porque cada día que no se actúa, el ejemplo negativo se fortalece. La idea de que un presidente puede ignorar la Constitución, desacatar al Poder Judicial, utilizar al ejército a su antojo, mantener al gobierno paralizado y aún así permanecer en el cargo, se convierte en un precedente. Y los precedentes tienen fuerza. Los precedentes crean nuevos caminos. Los precedentes se repiten. Eso es lo que está en juego. La integridad del cargo, la credibilidad del sistema, la capacidad de la democracia para protegerse, y por mucho que el juicio político sea un proceso político, tiene un peso moral. Es la expresión de un límite, es el grito institucional que dice hasta aquí. Por eso tantos parlamentarios están dispuestos a arriesgar sus carreras, porque saben que este momento define quiénes son. Y la historia les pedirá cuentas. Los periódicos del futuro no solo contarán los hechos, enumerarán los nombres, recordarán quién se cayó, quién se escondió, quién antepuso su propia seguridad política a la estabilidad nacional. Y por otro lado, Trump también juega su última carta. Sabe que no puede retroceder. Sabe que si muestra debilidad, perderá el control. Por eso insiste en la retórica del combate. Por eso habla de persecución, de traición, de golpe. Por eso anima a sus seguidores a resistir, a gritar, a presionar, a salir a la calle, porque sabe que si la base se marchita, todo se derrumba. Y ahí surge otro riesgo, el de la violencia, el de la radicalización, el de la repetición de los actos que ya hemos visto anteriormente. Invasiones, agresiones, intentos de intimidación, todo esto ya ha sucedido antes y puede volver a suceder, porque cuando la política falla, la ira sustituye a la razón. Y eso es lo que muchos congresistas quieren evitar. Por eso, algunos de ellos dudan. Por eso, algunos líderes intentan negociar una salida honorable, una renuncia negociada, una retirada. Pero Trump no quiere eso. Porque para él, renunciar es perder, es admitir la culpa, es romper el personaje y su narrativa no lo permite. Necesita ser el héroe atacado, el injustizado, el combatiente solitario, aunque todo a su alrededor se esté derrumbando. Mientras tanto, Estados Unidos sigue en suspenso, agencias paralizadas, funcionarios sin sueldo, familias angustiadas. Y una población dividida entre el cansancio y el miedo a que nada cambie, el miedo a que todo empeore, el miedo a que el país esté realmente al borde de lo irreversible. Y esa sensación, ese miedo colectivo, es lo que más corroe la democracia. Porque cuando el pueblo pierde la fe en el sistema, cuando empieza a creer que todos son iguales, que nadie será responsabilizado, que la justicia es selectiva y la impunidad es segura, la democracia muere, no con un disparo, sino con un suspiro de desesperanza, y es contra eso contra lo que aún se lucha. Por eso, este vídeo no es solo un retrato del presente, es una advertencia para el futuro, un llamamiento a la conciencia, un intento de mostrarte lo que realmente está en juego, porque sí, es posible que Trump sobreviva a esta crisis, que continúe en el cargo, que termine su mandato, que se presente a nuevas elecciones, pero si eso ocurre sin consecuencias, sin frenos, sin responsabilización, el daño será aún mayor, porque el sistema habrá dicho, con todas las letras, que no hay límites, que todo está permitido, y ese es el camino más corto hacia la ruina de cualquier república. Por eso, es esencial seguir cada detalle de este proceso, y si has llegado hasta aquí, es porque te importa,
porque no quieres que te engañen, porque quieres entender con claridad lo que está pasando. Entonces, quédate con nosotros. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este vídeo con alguien que también necesite escucharlo. Aquí nunca te tratarán como masa manipulable. Aquí tienes voz, y es más importante que nunca, porque solo un pueblo atento, informado y comprometido es capaz de cambiar el rumbo de una nación. El caos se ha instalado. Las decisiones más importantes de la última década se están tomando ahora, en las salas del Congreso, entre bastidores, en los titulares y entre las líneas de las resoluciones oficiales. Y lo que hagas con esta información definirá el papel que desempeñarás en esta historia. No seas un espectador de tu propia democracia, sé parte de ella, porque el futuro se está escribiendo y cada palabra importa.